Domingo 17 de noviembre, lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, para memorizar. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, dan testimonio que el Padre me envió. Juan 5:36. Honorable Señor de las alturas, tú que descendiste en la persona de tu Hijo, desciende a nuestros corazones para entender y valorar el sacrificio en el Calvario. La oración es presentada a través de sus méritos sacrosantos. Amén. Para hoy domingo, señales, en griego semio, obras, en griego dinamis, ahí viene la palabra dinamita, y prodigios, la palabra teras. Ayer hablamos sobre el Mesías prometido y dijimos de la genealogía que vendría Adán, Set, Matusalén, Enoc, Matusalén, Noé, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Jesús. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, es bueno destacar que un milagro es un evento extraordinario causado por un poder sobrenatural. No podemos decir por el poder de Dios, porque Satanás falsifica todo lo que es de Dios. Me explico. Dios tiene una iglesia llamada la esposa del Cordero. Satanás tiene una mujer en Apocalipsis 17 llamada Babilonia, la madre de las rameras. Dios tiene un día de reposo llamado sábado. Satanás tiene un falso día de reposo que no es sábado. Puede ser domingo o puede ser viernes, como el de los mahometanos. Dios está compuesto por tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Satanás también tiene tres personas en la tierra, que son el dragón, la bestia y el falso profeta, que están en el libro de Apocalipsis en diferentes capítulos. Está en el capítulo 16 y también está el capítulo 13 y el capítulo 12. O sea, el mismo enemigo trata de falsificar lo que es sagrado, lo que es de Dios. Como fue un milagro la creación de 7 días, Satanás, como se prerroga el título de Dios, también, como Dios habló a la creación, Satanás a través de una serpiente habla a la creación, haciendo un milagro. ¿Por qué un milagro? Porque los animales son irracionales. No, los animales tienen cerebro, pero no tienen mente. El único ser creado en la tierra que tiene mente es el hombre. Y cuando digo el hombre, es la humanidad, incluyendo a la mujer. Así que el único ser que Dios creó en la tierra con mente fue el hombre. Y digo que fue el hombre porque cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1:26 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que tenga la capacidad de decisión que tiene Dios, la facultad de razonar, la facultad de escoger, la facultad de rechazar. Esa es la facultad de amar.
o dejar de amar. Son decisiones que Dios pone en el hombre para, con las mismas características de Dios. Como Dios es racional, hizo al hombre a la imagen de él racional, y así sucesivamente. Ahora, cuando Dios habla y crea con su palabra, y dijo Dios de Génesis 1, usa su palabra para crear. Pero ¿qué sucede? En Génesis 3 aparece un animal hablando cuando Dios no lo facultó para hablar. Y es la serpiente, porque me dice Génesis 3 con que Dios, y dice, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer estaba sola, dijo a la mujer. Si dijo, es porque la serpiente habló. Ahora, ¿fue la serpiente que habló? No. ¿Qué espíritu fue el que habló? Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, nos dice quién fue que habló. No fue la serpiente, sino Apocalipsis nos dice, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás. Entonces, no fue la serpiente la que habló, fue Satanás. ¿Me va siguiendo? Es decir, él está haciendo un milagro también, como lo hizo Dios con la creación, pues también él está haciendo un milagro con la creación, y es hacer hablar a una serpiente cuando realmente la serpiente no habla. Y Apocalipsis 12:9 me dice que no fue la serpiente, sino Satanás. Es decir, la serpiente fue un medio, un canalizador, un vehículo que usó Satanás para simular que estaba hablando la serpiente, cuando realmente no fue así. Y ya lo hemos probado con la Biblia, que no fue la serpiente la que habló, sino Satanás. Entonces, vemos el primer milagro mentiroso de Satanás: hacer o simular que una serpiente estaba hablando. Y la mujer comenzó a conversar con Satanás. Y cuando nosotros conversamos con el enemigo, le estamos dando ventaja, porque a ese señor no se le puede contestar. Hay que decirle: el Señor te reprenda. Como hizo Jesús, que 3 veces le dijo, escrito está. Es decir, yo no te voy a contestar, es la Biblia, la palabra de Dios, la que te va a contestar tus acertos o tus insinuaciones. Nunca intentemos hablar con ese señor, porque siempre nos va a ganar la conversación y nos va a ganar el pleito. Por eso nunca debemos conversar con el archienemigo. Y él hace señales, obras y prodigios. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos al libro de Tesalónica. Segunda carta a Tesalónica, el capítulo 2. Leo el versículo 7, 8 y 9. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A quién se refiere? A Satanás, en la persona de un poder religioso. Versículo 9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con potencia, está la palabra dinamis, con señales, está la palabra semío,
y milagros, está la palabra teras, las mismas palabras que se usan para Cristo, Satanás la está usando para ese poder usurpador de la segunda carta a Tesalónica 2:9, un poder religioso que se prerroga los atributos de Dios siendo hombre. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad significa maldad, en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mis hermanos, las mismas obras de Jesús las hace también el falso profeta. Y quiero identificar cómo es el falso profeta. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta de Dios y un profeta del diablo? Primero, para que un profeta sea verdadero, debe no solamente hacer señales, porque los demonios, según Apocalipsis 16, hacen señales, hacen milagros, pero dice milagros mentirosos, dice Apocalipsis. Entonces, no todos los milagros son de Dios. Por eso hay que probar los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo yo sé si un espíritu es de Dios? Cuando el espíritu cumple 4 características. Primero, tiene que hablarme defendiéndome los 10 mandamientos según Isaías 8:20, que nos dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, un profeta o un espíritu, si es de Dios, va a defender los 10 mandamientos. No 9, no, 10 mandamientos, porque incluye el sábado. Segundo, si un profeta es de Dios, o si el espíritu es de Dios, va a exaltar a Cristo como el deseado de todas las gentes, como el redentor de la humanidad. No lo va a contradecir, lo va a tratar como Dios. Tercero, esa persona va a hacer milagros. Y cuarto, esos milagros, mejor dicho, esa persona o ese espíritu tiene que predecir y cumplir y que se cumpla lo que predijo. Y lo último es sus frutos, sus obras, su vida. Esas 4 cosas son las que identifican si un profeta o un mensaje es de Dios o es del diablo. Repito, primero, que exalte la ley de Dios, 10 mandamientos. Segundo, que lo que predice se cumpla. Tercero, que su vida sea irreprochable. Y cuarto, que exalte a Cristo como el Salvador de la humanidad. Si esas 4 características las cumple, entonces hágale caso, porque es un profeta de Dios o es un espíritu de Dios. Ahora, si de las 4 características le falta una, entonces no es de Dios. Así de sencillo. Son esas 4 características que para saber si ese milagro o ese milagrero es de Dios o es de Satanás. Porque tanto Dios hace, como dice en el libro de Hechos capítulo 10 y el versículo 38, nos dice, en cuanto a Jesús de Nazaret, el cual ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Cristo hizo señales, obras y prodigios, y Satanás las falsifica. De ahí que para saber si un mensajero es de Dios, debe cumplir esas 4 características. Por sus frutos, su vida. Si no es conforme a la palabra de Dios, no le crea. Si exalta a Cristo, es importante también el segundo paso. Excelente. El otro, a la ley y al testimonio, que exalte los 10 mandamientos y que todo lo que prediga, todo lo que prediga se cumpla. Todo lo que se llega a predecir por esa persona se cumpla. Son las 4 características, no 3, no 2, no 1, son las 4. Entonces,
Jesús sí cumplió con esas 4 características. Porque no todos los milagros son de Dios, como he probado. La serpiente no habla, sin embargo esta habló. Y Apocalipsis la identifica que esa serpiente no era un animal, era Satanás. Era Satanás hablando a través de ese animal como medium espiritista. Se nos fue el tiempo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana lunes, la autoridad de las Escrituras. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic a la campanita. Dios nos siga bendiciendo.